Grupo Arcturiano, la elevación de la Tierra. Estimados lectores, bienvenidos. Nuestros mensajes están destinados a traerles esperanza, aliento e información durante estos tiempos de energía en evolución de la Tierra. Muchos que siguen sin ser conscientes de los cambios que tienen lugar en la energía de la Tierra en este momento están experimentando miedo y desesperación. Es un tiempo poderoso para estar en la Tierra, un tiempo que se ha predicho en los escritos sagrados de todos los caminos espirituales durante eones, pero también es un momento difícil y aterrador para aquellos que no saben lo que está sucediendo, ya que son testigos de que mucho de lo que siempre ha sido una cierta manera de cambiar o desaparecer. La Tierra está saliendo de la energía de baja resonancia de una conciencia colectiva tridimensional y en una despierta en la comprensión de que todos están conectados dentro del uno. Las facetas físicas, emocionales, mentales y espirituales de muchas creencias tridimensionales están o pronto colapsarán bajo el peso de su propia nada. Aún queda mucho por revelar. Las personas, las plantas, los animales y todas las formas de vida están en y del uno. No podría ser de otra manera porque nada existe fuera del uno. Mucho permanece oculto de la conciencia general de la humanidad, incluyendo la presencia de muchos otros mundos porque el conocimiento de tercera dimensión está severamente limitado por la presencia de falsas creencias aceptadas como realidad. La oportunidad para que la humanidad deje atrás lo falso y se mueva hacia una conciencia de inmortalidad, valor individual y unidad con Dios y toda la vida está presente ahora si así lo desean. No tengan miedo, queridos, mientras presencian el caos que parece estar acompañando el proceso de ascensión en todos los niveles, personal y global. Todo en este punto es una faceta necesaria del cambio colectivo de la Tierra más allá de las creaciones de dualidad y separación que la han mantenido en esclavitud durante eones y que ya no sirven. Los problemas físicos que muchos de ustedes están experimentando actualmente son, en su mayor parte, claros, la liberación de frecuencias de larga duración de lesiones antiguas, enfermedades y experiencias en vidas pasadas, así como esta. Estos claros a menudo eligen el camino de menor resistencia, un área débil del cuerpo físico a través de la cual fluir. Permitir el proceso, los despejes son necesarios pero temporales. Es posible que se encuentre experimentando problemas emocionales y /diagonal o mentales que parecen surgir de la nada. Permita que fluyan a través y fuera sin resistirse o darles poder alegando que son personalmente suyos y luego tratando de arreglarlos. Reconócelos, otra vez, y permítelos moverse a través y fuera porque son, nunca han sido, y nunca podrían ser personalmente tuyos. No todos los claros son de experiencias negativas. Los juramentos, promesas y votos, también son claros. Algo tan simple como prometer sinceramente a otro en una vida pasada que los amarás para siempre puede servirte para unirte a ellos de alguna forma en cada vida siguiente. Esto puede ser un problema si sus metas evolutivas para esta vida no incluyen a esa persona. Todo lo que no está alineado con las frecuencias más altas que ahora fluyen a la Tierra como parte de su evolución dimensional se disuelve, se limpia o se expone automáticamente para ser reconocido. Este es el proceso. Usted puede encontrar que usted se ha vuelto cada vez más aburrido, irritado, e incluso ocasionalmente enojado por las tonterías tridimensionales que ves que tienen lugar a su alrededor porque se han desviado de la alineación con mucho que el mundo todavía considera importante o de interés periodístico. Las energías más densas no pueden alinearse con las frecuencias nuevas y más altas y deben ser dejadas atrás por aquellos que eligen activamente evolucionar espiritualmente. Una gran cantidad de limpieza ocurre durante el sueño. Muchos de ustedes pueden estar teniendo sueños vívidos e inusuales que a menudo involucran a personas con las que están cerca. Algunas cosas deben ser reconocidas conscientemente para ser aclaradas y así se manifestarán física, emocionalmente, mentalmente o espiritualmente, a menudo haciendo que una persona crea que de alguna manera ha fallado o está haciendo algo mal cuando en realidad está haciendo algo bien. Aquellos que se niegan o son incapaces de moverse más allá de lo viejo y falso no podrán sobrevivir en las frecuencias más altas. Muchos están optando por irse en este momento para regresar a una tierra vibratoria más alta y más evolucionada en algún momento. La muerte nunca es un accidente, sino que siempre es una elección de libre albedrío que se hace en los niveles más profundos de la conciencia y no de la conciencia humana ordinaria.
En realidad puede representar la elección de un alma para experimentar algún evento o catástrofe. Porque solo hay uno, toda la energía está en IDS-1. En la tercera dimensión, la única vibración energética perfecta que se expresa a sí misma en y como individuo se manifiesta en /diagonal como formas de dualidad y separación, falta, enfermedad, dolor, sufrimiento, etc., porque la creencia en dos poderes, la dualidad y la separación han sido aceptadas como realidad en la conciencia de la mayoría. Esto a su vez ha formado la conciencia colectiva basada en el error que ha gobernado la Tierra durante siglos. Ustedes son creadores, la conciencia es la sustancia de la forma. La conciencia divina es infinitamente completa, pero en el sentido humano de separación esta totalidad se manifiesta como una ley de atracción, energía que siempre busca alinearse con la energía similar para ser entera y completa. Debido a que la realidad de cada persona es la conciencia divina, cada persona atrae automáticamente a sí misma aquellas energías que están alineadas con la energía de su estado de conciencia. La mayoría hasta el momento no se da cuenta de esto y se considera a sí mismos como víctimas cuando algo no deseado entra en su experiencia. La persona que se enferma no siempre se alinea conscientemente con la enfermedad, pero su creencia en la enfermedad, separación, simplemente puede o no aparecer en algún momento. A menudo sucede que una persona que ha pasado toda su carrera investigando una enfermedad o condición en particular encuentra que esa misma enfermedad ocurre en uno mismo o en alguien cercano. Esto sucede porque solo hay uno. En el nivel tridimensional, la energía de una conciencia divina se convierte en una ley de atracción. La frecuencia energética de la conciencia de una persona siempre buscará alinearse con frecuencias iguales o similares, ya que intenta ser lo que es, todo /diagonal 1. Es un nuevo tiempo, queridos, un tiempo en el que las viejas formas de pensar y hacer simplemente ya no funcionarán como lo hicieron una vez para las creencias que las mantenían en su lugar se están disolviendo. Muchos continúan trabajando muy duro para mantener creencias obsoletas en su lugar, pero esto se volverá cada vez más difícil a medida que más individuos despierten y se muevan a estados superiores de conciencia. Sea paciente, porque todo está procediendo de acuerdo con el plan. Todo es como tiene que ser en este momento. Vive cada momento desde tu más alto nivel de conciencia que permitirá que se desarrollen más. Vivir en el pasado o en el futuro no te permite recibir lo que estás listo o necesitas. Vivir cada momento ahora hace la vida más simple y más fácil. Si te encuentras preocupándote por algo en el pasado o en el futuro, lleva tu conciencia a la realización de que eres conciencia divina teniendo una experiencia humana y que la armonía, la integridad y la integridad son la realidad. Toma los pasos humanos que te guíen a tomar mientras al mismo tiempo siempre recuerdas que el cielo no caerá si cometes un error. A medida que evolucionas espiritualmente te encuentras con cada vez menos en común con aquellos a tu alrededor que han elegido permanecer en la vieja energía. Sé fiel a ti mismo, confiando en que estás justo donde se supone que debes estar aprendiendo lo que necesitas aprender, incluso si tu vida no parece encajar con los conceptos tridimensionales de cómo deberías o necesitas ser. Sé lo que sabes que eres. Dejar ir y ser. Somos el grupo arcturiano. No olvides de compartir este mensaje con tus conocidos amigos o seres queridos.